Durante décadas nos han dicho que el mayor misterio de la humanidad está más allá del cielo, que debemos mirar hacia arriba, hacia las estrellas, hacia Marte, hacia galaxias lejanas. Pero hay una pregunta incómoda que cada vez más personas comienzan a hacerse. ¿Y si el mayor misterio no está en el espacio, sino debajo de nuestros pies? El océano cubre más del 70% del planeta, y sin embargo, más del 80% de sus profundidades siguen sin ser exploradas. Sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre el fondo de nuestros propios océanos. Y aquí es donde surge una afirmación que se repite una y otra vez en Internet. Documentales y teorías conspirativas en la NASA dejó de investigar el océano, porque encontró algo. Pero, ¿qué tan cierta es esta afirmación? ¿Realmente la NASA abandonó el océano? ¿O nunca fue su misión explorarlo directamente? En los años 60, mientras el mundo estaba obsesionado con llegar a la Luna, Estados Unidos también experimentaba con algo muy distinto: la exploración profunda del océano. Proyectos como SEALAB intentaron llevar seres humanos a vivir bajo el mar. Al mismo tiempo, la NASA entrenaba astronautas en ambientes submarinos, simulando el espacio en piscinas gigantes y hábitats sumergidos. Entonces, ¿por qué ese interés pareció desaparecer? Algunos dicen que el océano es simplemente demasiado peligroso. Otros aseguran que no había suficiente presupuesto. Pero hay quienes creen que la verdadera razón fue mucho más perturbadora. El océano reveló cosas que no podían controlarse, explicarse o hacerse públicas. Criaturas desconocidas, estructuras imposibles, sonidos que no deberían existir, objetos que se mueven a velocidades imposibles bajo el agua. A diferencia del espacio, el océano no puede observarse fácilmente desde lejos. Es oscuro, hostil y aplasta cualquier error humano con una presión brutal. Allí abajo no hay margen para fallar. Y quizá, por eso mismo, es el lugar perfecto para ocultar secretos. La NASA, oficialmente, es una agencia espacial, pero sus satélites observan los océanos todos los días. Miden temperaturas, corrientes, anomalías gravitacionales y zonas que parecen comportarse de forma extraña. Y aunque no bajen directamente al fondo marino, siguen vigilándolo desde arriba. Entonces, la verdadera pregunta no es si la NASA dejó de investigar el océano. La pregunta es: ¿cambió su forma de hacerlo? Hoy, en Historias del Pasado, vamos a separar el mito de la realidad. Exploraremos qué investigó realmente la NASA, por qué el océano es incluso más peligroso que el espacio, qué papel juegan los militares y por qué tantas teorías aseguran que lo más aterrador de nuestro planeta no mira al cielo, sino desde las profundidades. Quédate hasta el final, porque los últimos datos podrían cambiar por completo la forma en que ves el planeta en el que vives. El mito más repetido en la NASA abandonó el océano, una de las frases más populares en redes sociales. Dice lo siguiente: hemos explorado más el espacio que el océano, y por eso la NASA dejó de investigarlo. Pero esta afirmación, aunque impactante, mezcla verdades reales con conclusiones erróneas. La NASA nunca fue creada como una agencia de exploración oceánica. Desde su fundación, en 1958, su misión principal fue clara: la exploración del espacio, el desarrollo de tecnología aeroespacial y la observación de la Tierra desde el espacio. El océano, por lo tanto, nunca estuvo oficialmente bajo su responsabilidad directa. Entonces, ¿de dónde nace este mito? La confusión surge porque, durante las décadas de 1960 y 1970, la NASA sí participó indirectamente en proyectos relacionados con el océano. Muchos astronautas fueron entrenados bajo el agua, utilizando enormes piscinas para simular la ingravidez del espacio. Además, algunos ingenieros de la NASA colaboraron con programas de investigación submarina, compartiendo tecnología, materiales y conocimientos. Uno de los casos más citados es el proyecto SEALAB, un programa estadounidense que buscaba comprobar si los humanos podían vivir y trabajar en el fondo del océano durante largos periodos. Aunque SEALAB no fue un proyecto oficial de la NASA, su existencia coincidió con la era espacial, lo que hizo que muchas personas asumieran una conexión directa. Cuando estos proyectos se cancelaron o perdieron financiación, nació la idea de que algo salió mal bajo el océano. Sin embargo,
La realidad fue mucho más simple y menos misteriosa en falta de resultados prácticos, costos elevados y riesgos extremos para los participantes. Además, mientras la exploración espacial generaba avances visibles, prestigio internacional y beneficios estratégicos, la exploración oceánica profunda ofrecía menos retorno político y económico. Llegar a la Luna era un símbolo de poder. Vivir bajo el mar, no tanto. A partir de los años 70, la investigación oceánica pasó a manos de otras agencias, como la NOAA, universidades y organizaciones científicas especializadas. La NASA, por su parte, continuó enfocándose en lo que mejor sabía hacer a mirar el planeta desde el espacio. Y aquí está el detalle clave que muchos ignoran. La NASA no abandonó el océano, simplemente dejó de explorarlo físicamente. Hoy, la agencia estudia los océanos mediante satélites que analizan temperaturas, niveles del mar, corrientes, contaminación y anomalías climáticas. Es decir, el océano nunca dejó de ser observado. Solo cambió la forma de hacerlo. El mito persiste porque suena inquietante, porque sugiere secretos ocultos. Pero cuando analizamos los hechos, descubrimos que la historia real es menos conspirativa, aunque no por eso menos interesante. Y esto nos lleva al siguiente tema, donde entenderemos por qué explorar el océano puede ser incluso más peligroso que viajar al espacio. El proyecto Sealab y los experimentos bajo el mar, mucho antes de que el ser humano pisara la Luna. Estados Unidos ya soñaba con conquistar otro territorio igual de hostil en el fondo del océano. En plena Guerra Fría, mientras el mundo miraba al cielo, se desarrolló un ambicioso experimento poco conocido por el público, el proyecto Sealab. Su objetivo era simple en teoría, pero extremo en la práctica en demostrar que los humanos podían vivir y trabajar en las profundidades del océano durante largos periodos de tiempo. Entre 1964 y 1969 se lanzaron 3 misiones principales, Sealab y segundo y tercero AN. Estos hábitats submarinos fueron instalados frente a la costa de California, a profundidades que superaban los 60 metros. Dentro de ellos, equipos de científicos y buzos, conocidos como aquanautaus, pasaban semanas enteras aislados, respirando mezclas especiales de gases y soportando una presión constante. Aunque Sealab pertenecía a la Marina de Estados Unidos, ingenieros y científicos vinculados a la NASA participaron como asesores, aportando conocimientos sobre supervivencia en ambientes extremos, sistemas de soporte vital y protocolos de emergencia. Al fin y al cabo, vivir bajo el océano tenía muchos paralelos con vivir en el espacio. Pero los problemas no tardaron en aparecer. La presión no solo afectaba al cuerpo, sino también a la mente. Los participantes sufrían alucinaciones, fatiga extrema, cambios de humor y desorientación. Cada movimiento debía ser calculado. Cualquier error podía ser mortal. A diferencia del espacio, donde una nave puede aislar al astronauta del entorno, el océano nunca deja de ejercer su fuerza. El punto de quiebre llegó con Sealab III, en 1969, durante la misión. Un grave accidente provocó la muerte de uno de los acuanautas. El proyecto fue cancelado de inmediato. La idea de colonizar el fondo marino quedó marcada como demasiado peligrosa, costosa e impredecible. A partir de ese momento, el interés gubernamental en la exploración humana del océano profundo cayó drásticamente. El enfoque cambió en robots, vehículos no tripulados y observación remota reemplazaron la presencia humana directa. Y aquí es donde nacen muchas teorías. Para algunos, Sealab demostró que el océano no podía ser dominado. Para otros, fue la prueba de que había límites que no debían cruzarse. El silencio que rodeó estos proyectos alimentó rumores en estructuras extrañas, encuentros inexplicables y fenómenos que nunca se hicieron públicos. ¿Fue Sealab simplemente un experimento fallido? ¿O fue una advertencia temprana de que el océano guarda peligros que aún no comprendemos? Sealab no solo marcó el final de una era, sino también el inicio de una nueva forma de explorar desde lejos, con máquinas y con mucha cautela. Y esto nos conduce directamente al siguiente tema. ¿Por qué la NASA decidió que era más rentable y seguro mirar al espacio que al fondo del océano? ¿Por qué la NASA se enfoca más en el espacio que en el océano? A primera vista, puede parecer ilógico,
¿Por qué es más fácil enviar humanos al espacio que al fondo del océano? La respuesta no está en el misterio, sino en la física, el riesgo y el costo. En el espacio, el principal enemigo es el vacío. Pero una nave espacial crea un entorno controlado en presión interna estable, temperatura regulada y protección estructural. Una vez que la nave está sellada, el peligro queda fuera. En el océano ocurre lo contrario. A medida que descendemos, la presión aumenta de forma brutal. A 1000 metros de profundidad, la presión es más de 100 veces mayor que en la superficie. No hay margen para errores. En una pequeña fisura significa una implosión instantánea. El océano no perdona. Además, el agua salada es corrosiva. La visibilidad es casi nula y las corrientes pueden arrastrar estructuras enteras. Mientras que en el espacio, la nave flota libremente, en el océano todo es resistencia y aplastamiento. Pero el riesgo no es el único factor. La exploración espacial ofrece beneficios estratégicos inmediatos en satélites de comunicación, GPS, vigilancia, predicción climática, avances tecnológicos y poder geopolítico. Durante la Guerra Fría, llegar al espacio significaba liderazgo mundial. El océano profundo, en cambio, no daba titulares. No ofrecía símbolos de poder ni victorias propagandísticas. Los descubrimientos eran lentos, difíciles de transmitir al público y extremadamente caros. Desde el punto de vista psicológico, también hay diferencias clave. En el espacio, los astronautas pueden ver la Tierra, el Sol, las estrellas. Hay una referencia visual, una sensación de apertura. En el océano profundo, solo hay oscuridad absoluta. No arriba, no abajo, no horizonte. Estudios demostraron que este entorno genera estrés extremo, ansiedad y desorientación en periodos prolongados. Por eso, para la NASA y para muchos gobiernos, la decisión fue pragmática: en más retorno, menos riesgo y mayor impacto en el espacio que en el fondo marino. Esto no significa que el océano sea menos importante. Significa que es más caro, más peligroso y más difícil de estudiar con humanos. Y aquí surge una pregunta inquietante en sí. ¿El océano es tan importante para la vida en la Tierra? ¿Por qué seguimos conociendo tan poco sobre él? La respuesta nos lleva al siguiente tema, donde entra en juego la tecnología moderna y una verdad sorprendente en el océano si se investiga, pero casi nunca con personas dentro. Robots, satélites y la nueva forma de explorar el océano, cuando la exploración humana del océano profundo demostró ser demasiado peligrosa, no significó el fin de la investigación, significó un cambio de estrategia. En lugar de enviar personas a las profundidades, la ciencia optó por algo más frío, más resistente y mucho menos frágil en las máquinas. A partir de los años 70 y 80 comenzaron a desarrollarse vehículos operados remotamente, ROVs, y vehículos autónomos submarinos, OVs. Estos robots pueden descender miles de metros, soportar presiones extremas y permanecer bajo el agua durante horas o incluso días sin poner una sola vida humana en riesgo. Gracias a ellos, se descubrieron chimeneas hidrotermales, ecosistemas completos que viven sin luz solar, criaturas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción y paisajes submarinos que contradicen todo lo que creíamos saber sobre la vida en la Tierra. Pero aquí entra nuevamente la NASA. Aunque no envía astronautas al fondo del mar, la NASA participa activamente en el estudio del océano desde el espacio. Sus satélites observan la temperatura de la superficie marina, el aumento del nivel del mar, las corrientes oceánicas, el deshielo de los polos, la contaminación y proliferación de algas. Estos datos son fundamentales para entender el cambio climático, predecir huracanes y estudiar cómo el océano regula la vida en el planeta. Paradójicamente, sabemos más del océano visto desde el espacio que desde dentro. Mientras tanto, los robots continúan descendiendo donde ningún humano puede llegar. Algunos exploran fosas de más de 10.0 metros, como la fosa de las Marianas, enviando imágenes que parecen de otro mundo. Y aún así, el océano sigue siendo un enigma. Más del 80% del fondo marino no ha sido cartografiado en detalle. Hay zonas enteras que jamás han sido observadas directamente por ningún ojo humano.
ni siquiera a través de una cámara. Esto plantea una idea inquietante. Si dependemos de máquinas para ver el océano, ¿cuántas cosas podrían estar ahí sin que lo sepamos? La tecnología ha avanzado, pero también ha creado una distancia. Hoy exploramos más, pero tocamos menos. Observamos, pero no habitamos. Y esto nos lleva al siguiente punto clave, donde entran en juego las teorías, los rumores y el silencio oficial. Secretos, teorías y lo que no se dice sobre el océano profundo. A medida que la exploración humana del océano fue disminuyendo, el silencio aumentó. Y donde hay silencio, nacen las teorías. Durante décadas, gobiernos, agencias científicas y militares han recopilado enormes cantidades de datos submarinos a mapas, grabaciones de sonar, imágenes de robots y sensores acústicos. Sin embargo, solo una pequeña parte de esa información se hace pública. Esto ha alimentado una pregunta incómoda, que se ha visto en el fondo del océano que nunca se mostró. Una de las teorías más difundidas habla de estructuras submarinas inexplicables, formaciones geométricas detectadas por sonar que algunos interpretan como ciudades sumergidas, bases desconocidas o restos de civilizaciones antiguas. La ciencia suele atribuirlas a formaciones naturales, pero muchas imágenes nunca se publican completas, solo fragmentos. Otra línea de teorías se centra en los sonidos del océano profundo. El más famoso es el llamado bloop, un sonido detectado en 1997, tan potente que fue captado a miles de kilómetros de distancia. Aunque se ofreció una explicación oficial, Fracturas Jigilu, durante años, nadie pudo asegurar con certeza su origen. También están los relatos de encuentros con criaturas gigantes, submarinos militares que detectan objetos moviéndose a velocidades imposibles, y zonas donde los sensores fallan sin explicación aparente. Muchos de estos informes provienen de personal naval, no de aficionados. Aquí entra el factor militar. Los océanos son estratégicos. En sus profundidades se ocultan submarinos nucleares, cables de comunicación globales y sistemas de vigilancia. Revelar demasiado podría significar poner en riesgo la seguridad nacional. Por eso, gran parte de la información submarina permanece clasificada, no por extraterrestres, sino por geopolítica. Sin embargo, esta misma clasificación genera desconfianza. Para algunos, el océano es simplemente un entorno extremo. Para otros, es el último territorio inexplorado del planeta, lleno de cosas que no encajan con nuestra visión del mundo. La NASA, por su parte, evita asociarse con este tipo de narrativas. Su imagen está ligada a la ciencia, no al misterio. Por eso, cualquier hallazgo ambiguo relacionado con el océano queda fuera de su discurso público. Pero el hecho es este: sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre las profundidades de nuestros propios océanos. Y esa ignorancia deja espacio para todo tipo de preguntas, algunas razonables, otras perturbadoras. El océano no es solo agua, es presión, oscuridad, silencio y secretos. Y esto nos lleva a un tema que conecta directamente con el miedo humano más antiguo, que vive realmente en las profundidades donde nunca llega la luz. Criaturas abisales y descubrimientos que desafían la ciencia a más de 1000 metros. Bajo la superficie, la luz del sol desaparece por completo. La temperatura cae, la presión se vuelve aplastante y el silencio es absoluto. Este mundo se conoce como la zona abisal y no se parece a nada que conozcamos en la superficie. Durante mucho tiempo, la ciencia creyó que la vida no podía existir allí. Sin luz, sin plantas, sin fotosíntesis, ¿qué podría sobrevivir? La respuesta llegó como un golpe. La vida no solo existe, prospera. Gracias a robots submarinos, se descubrieron criaturas que parecen sacadas de una pesadilla o de una película de ciencia ficción. Peces con dientes transparentes, cuerpos gelatinosos, ojos gigantes o en algunos casos sin ojos en absoluto. Animales que producen su propia luz mediante bioluminiscencia, convirtiendo la oscuridad en un espectáculo inquietante. Uno de los mayores choques científicos fue el hallazgo de ecosistemas completos alrededor de chimeneas hidrotermales. Allí, el agua supera los 400 grados, y aún así, alberga gusanos gigantes, cangrejos y bacterias que no dependen del sol, sino de reacciones químicas.
Esto cambió para siempre nuestra idea de lo que es posible para la vida. Y aquí aparece la conexión con la NASA. Estos descubrimientos hicieron que los científicos comenzaran a mirar más allá de la Tierra. Si la vida puede existir en condiciones tan extremas, entonces, océanos ocultos en lunas como Europa, Júpiter o Enceladus Saturno podrían albergar vida similar. Paradójicamente, el océano profundo de la Tierra se convirtió en un modelo para buscar vida extraterrestre. Pero no todo es tan claro. Cada expedición descubre especies nuevas, pero también deja preguntas sin respuesta. Algunos animales han sido vistos una sola vez. Otros aparecen en grabaciones borrosas, demasiado grandes o demasiado rápidos para ser identificados con certeza. Aquí nace el desconcierto en sí. Seguimos descubriendo especies nuevas. ¿Cuántas más existen sin haber sido registradas? Se estima que más del 90% de las especies marinas profundas aún no han sido catalogadas. Es decir, el océano sigue siendo, en gran parte, un planeta desconocido bajo nuestros pies. Esto alimenta tanto la ciencia como la imaginación. Donde la ciencia ve adaptaciones extremas, otros ven criaturas ancestrales, sobrevivientes de épocas remotas o formas de vida que nunca evolucionaron para ser vistas por humanos. Y aunque no hay pruebas de monstruos gigantes ocultos, la realidad es suficientemente perturbadora por sí sola. Compartimos el planeta con formas de vida que apenas comenzamos a comprender. Lo que vive en la oscuridad no necesita que lo veamos, pero nosotros necesitamos entenderlo. Y esto nos lleva a un tema clave para cerrar el círculo en sí. El océano es tan importante, ¿por qué se invierte tan poco en explorarlo? Dinero, prioridades y el verdadero motivo del abandono del océano cuando se habla de por qué el océano profundo sigue siendo tan desconocido. Muchas personas piensan en secretos, conspiraciones o descubrimientos ocultos, pero la respuesta más poderosa suele ser la más simple: en el dinero y las prioridades. Explorar el océano es extremadamente caro. Construir un solo vehículo capaz de soportar miles de metros de presión cuesta millones de dólares. Cada inmersión requiere barcos especializados, equipos técnicos, mantenimiento constante y protocolos de seguridad complejos. Y aún así, el riesgo de fallo es altísimo. A diferencia del espacio, donde una misión puede generar datos durante años gracias a satélites en órbita, una expedición oceánica produce resultados limitados en tiempo y espacio. Es decir, ANSE invierte mucho para explorar solo una pequeña zona durante unas pocas horas. Desde el punto de vista político, esto es un problema. Los gobiernos prefieren invertir en proyectos que generen beneficios visibles y rápidos en satélites, comunicaciones, defensa, navegación, clima, tecnología militar. Todo eso está ligado al espacio. El océano profundo, en cambio, no genera titulares diarios ni retorno económico inmediato. Además, existe un factor incómodo. Al explorar el océano no promete control, promete incertidumbre. Cada descenso puede descubrir algo nuevo, sí, pero también algo impredecible. Y a nivel gubernamental, la incertidumbre no es atractiva. Por eso, gran parte de la investigación marina depende hoy de universidades e instituciones científicas independientes, fundaciones privadas, empresas con intereses específicos, minería submarina, cables, energía. Y aquí surge otro conflicto. Muchas zonas del océano profundo están siendo explotadas antes de ser comprendidas. Minerales raros, nódulos polimetálicos y recursos estratégicos despiertan más interés que el conocimiento en sí, invierte más en extraer que en entender. Esto ha generado una paradoja inquietante. Conocemos mejor la superficie de Marte que las zonas donde se planea explotar el fondo marino. Entonces, la NASA abandonó el océano. No exactamente. La realidad es que nunca fue su prioridad, y en un mundo con recursos limitados, el océano quedó relegado frente a proyectos que prometían poder, prestigio y retorno tecnológico. Pero esta decisión tiene consecuencias, porque mientras menos sabemos, más vulnerable es ese mundo oculto, y cuanto menos lo exploramos, más fácil es ignorarlo. Esto nos lleva a una pregunta final, casi filosófica, que perdemos como humanidad al no mirar hacia abajo. Y eso nos conecta con el siguiente tema, donde entran el futuro y las nuevas generaciones.
el futuro de la exploración oceánica y lo que viene ahora. Durante años, el océano profundo fue visto como un territorio demasiado caro, peligroso y poco rentable. Pero eso está empezando a cambiar. Hoy, una nueva generación de científicos, ingenieros y exploradores está impulsando una segunda era de exploración oceánica, mucho más tecnológica y ambiciosa que antes. Los avances en inteligencia artificial, robótica y sensores están permitiendo crear vehículos submarinos más pequeños, más baratos y capaces de operar durante meses sin intervención humana. Algunos AUV ya pueden mapear el fondo marino de forma autónoma, tomar decisiones y regresar con enormes cantidades de datos. Empresas privadas y fundaciones están jugando un papel clave. Proyectos como expediciones financiadas por filántropos, universidades y consorcios internacionales buscan cartografiar el océano completo en las próximas décadas. La meta es clara: conocer antes de explotar. Aquí vuelve a aparecer la NASA, pero de forma indirecta. Muchas de las tecnologías que se usan hoy bajo el mar, materiales resistentes, sistemas de navegación autónoma, provienen de desarrollos pensados originalmente para el espacio. Incluso, los océanos terrestres se usan como banco de pruebas para futuras misiones a lunas con océanos ocultos, como Europa y Encélado. Es decir, el océano se ha convertido en un laboratorio para explorar otros mundos. Además, el cambio climático ha puesto al océano en el centro del problema. El aumento del nivel del mar, la acidificación, el calentamiento y la pérdida de ecosistemas están obligando a gobiernos y agencias a mirar nuevamente hacia abajo. Ignorar el océano ya no es una opción. Sin embargo, el futuro no está garantizado. Existe una carrera silenciosa entre explorar para comprender y explotar para obtener recursos. Si la tecnología avanza más rápido que la ética, podríamos destruir ecosistemas que ni siquiera sabemos que existen. Por eso, muchos científicos advierten, el océano profundo no es solo un recurso, es un archivo de la historia del planeta. Cada sedimento, cada criatura, cada corriente guarda información sobre el pasado y el futuro de la Tierra. La pregunta ya no es si debemos explorar el océano. La pregunta es cómo y con qué intención. Y para cerrar este viaje, nos quedan dos temas finales que conectan ciencia, miedo y conciencia humana. ¿Qué pasaría si realmente exploráramos el océano a fondo? Imagina por un momento que la humanidad decide invertir en el océano profundo con la misma intensidad con la que invierte en el espacio. Sin límites de presupuesto, sin miedo al riesgo, sin mirar atrás. ¿Qué pasaría? Lo primero sería un golpe directo a nuestro conocimiento del planeta. Descubriríamos nuevas especies a un ritmo nunca antes visto. La biología cambiaría por completo, obligándonos a redefinir qué entendemos por vida, adaptación y supervivencia. Pero los efectos irían mucho más allá de la ciencia. Explorar el océano a fondo significaría comprender mejor el clima global. Las corrientes marinas regulan la temperatura del planeta, almacenan carbono y determinan fenómenos extremos. Conocerlas en detalle podría ayudarnos a predecir y mitigar desastres naturales. También cambiaría la economía. El fondo del océano contiene minerales estratégicos esenciales para la tecnología moderna. Pero explorarlo a fondo abriría un dilema ético. ¿Extraer recursos o preservar ecosistemas únicos e irrepetibles? Sin embargo, hay un impacto aún más profundo, el psicológico. Durante siglos, la humanidad miró al océano como algo infinito, vacío y silencioso. Pero una exploración total demostraría lo contrario: no está vacío, está vivo, y esto podría generar miedo, porque descubrir implica aceptar que no somos los únicos dueños del planeta, ni siquiera de sus rincones más profundos. Implicaría enfrentar formas de vida que nunca evolucionaron para convivir con nosotros. También surgirían preguntas incómodas. ¿Qué hacemos si encontramos estructuras inexplicables? ¿Qué pasaría si descubrimos organismos con inteligencia básica? ¿Estamos preparados para aceptar que el océano guarda secretos que cambian nuestra historia? Explorar de verdad el océano no solo revelaría datos, revelaría nuestros límites como especie. Quizás por eso avanzamos con cautela. Quizás no es solo cuestión de dinero o tecnología. Quizás, en el fondo, tememos
lo que podríamos encontrar. Y eso nos lleva al último tema, el cierre perfecto. El océano es el último gran misterio, o simplemente el que preferimos no mirar. ¿Qué pasaría si realmente exploráramos el océano a fondo? Imagina por un momento que la humanidad decide invertir en el océano profundo con la misma intensidad con la que invierte en el espacio. Sin límites de presupuesto, sin miedo al riesgo, sin mirar atrás. ¿Qué pasaría? Lo primero sería un golpe directo a nuestro conocimiento del planeta. Descubriríamos nuevas especies a un ritmo nunca antes visto. La biología cambiaría por completo, obligándonos a redefinir qué entendemos por vida, adaptación y supervivencia. Pero los efectos irían mucho más allá de la ciencia. Explorar el océano a fondo significaría comprender mejor el clima global. Las corrientes marinas regulan la temperatura del planeta, almacenan carbono y determinan fenómenos extremos. Conocerlas en detalle podría ayudarnos a predecir y mitigar desastres naturales. También cambiaría la economía. El fondo del océano contiene minerales estratégicos esenciales para la tecnología moderna, pero explorarlo a fondo abriría un dilema ético: extraer recursos o preservar ecosistemas únicos e irrepetibles. Sin embargo, hay un impacto aún más profundo, el psicológico. Durante siglos, la humanidad miró al océano como algo infinito, vacío y silencioso. Pero una exploración total demostraría lo contrario: no está vacío, está vivo, y esto podría generar miedo, porque descubrir implica aceptar que no somos los únicos dueños del planeta, ni siquiera de sus rincones más profundos. Implicaría enfrentar formas de vida que nunca evolucionaron para convivir con nosotros. También surgirían preguntas incómodas. ¿Qué hacemos si encontramos estructuras inexplicables? ¿Qué pasaría si descubrimos organismos con inteligencia básica? ¿Estamos preparados para aceptar que el océano guarda secretos que cambian nuestra historia? Explorar de verdad el océano no solo revelaría datos, revelaría nuestros límites como especie. Quizás por eso avanzamos con cautela. Quizás no es solo cuestión de dinero o tecnología. Quizás, en el fondo, tememos lo que podríamos encontrar. Y eso nos lleva al último tema, el cierre perfecto. El océano es el último gran misterio, o simplemente el que preferimos no mirar. Si este video te hizo cuestionar lo que creías saber, si alguna vez te preguntaste ¿qué más se esconde en la oscuridad del océano? Suscríbete a Historias del Pasado. Dale like si crees que el océano guarda secretos que aún no conocemos. Comenta: ¿prefieres explorar el espacio o el fondo del mar? Y recuerda, no todos los misterios están en las estrellas. Algunos nos observan desde las profundidades.